Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo encuentro dentro del Fronteras Photo Fest. En este caso vamos a tener, en realidad ya está con nosotros, Jennifer Alvin Bentancur desde La Habana, Cuba. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad de La Habana. En ese mismo año, en 2016, se graduó de los cursos básicos de la Escuela de Fotografía Creativa de La Habana, el manejo de cámara, apreciación y composición fotográfica, edición fotográfica, iluminación y lenguaje fotográfico. En noviembre de ese año fue seleccionada junto a otros jóvenes fotógrafos para el National Geographic Photo Camp, que transcurrió durante una semana. Bueno, me gustaría más que yo ser el presentador de Jennifer, ya que vamos a tenerla durante unos minutos. Luego vamos a ver una proyección. Ustedes pueden ir tomando nota de las preguntas que quieran hacerle a Jennifer y cuando estemos llegando, yo les voy a ir avisando a los últimos minutos. Ya Jennifer va a estar conectada de nuevo desde La Habana, considerando las condiciones de conectabilidad que se tienen, para poder contestar las preguntas o las inquietudes que todos tengamos. Jennifer, bienvenida a la Argentina, bienvenida a esta transmisión mundial, y es un placer realmente contar contigo dentro del Fronteras Photo Fest. Muchas gracias a todos. Me llamo Jennifer, tal como decía José. Soy licenciada en psicología y actualmente, bueno, me desempeño también como profesora en la Universidad de La Habana y actualmente, bueno, debido a los vínculos con National Geographic, estoy certificada como educadora de la comunidad. Y bueno, espero que les guste la charla. Todas las dudas que tengan o preguntas, bueno, nos veremos al final. Y bueno, te doy paso a la proyección, José. Y muchas gracias. Gracias a ti, Jennifer. Para la gente que se acaba de conectar, que se sigue conectando, vamos a ver una proyección que nos mandó Jennifer. Anoten las preguntas, inquietudes que tengan y yo les voy a avisar en los últimos 5 minutos para que estén listos cuando Jennifer se vuelva a conectar. Me permiten un minuto, voy a compartir pantalla y empezamos la proyección. Buenas tardes a todos los presentes. Me llamo Jennifer Alvin Bentancur. Soy psicóloga y artista visual. Resido en La Habana, Cuba. Agradezco a todos los coordinadores del festival por esta invitación. Hoy estaré abordando con ustedes la temática sobre la psicología en la fotografía, una visión desde el enfoque de género y la fotografía terapéutica. Intentaré abordar todos los aspectos vinculados a la misma, aunque en algunos sí haya que profundizar un poco más que en otros. Si nos ponemos a pensar, el surgimiento de la fotografía marcó un momento decisivo en la configuración de la sociedad, ya que nos habla de la propia mirada y de cómo miramos, construimos y nos aproximamos al mundo. Las imágenes fotográficas, en la actualidad, componen uno de los principales focos de conocimiento sensible del mundo social y cultural, por lo que conocer lo que nos muestran y analizarla desde dicha perspectiva se hace fundamental para las ciencias sociales, debido a la necesidad de comprender el poder de la imagen en nuestra sociedad. También nos encontramos en un momento en el que no solo la cámara fotográfica y el profesional de la fotografía pueden producir imágenes, también pueden hacerlo las personas que poseen un celular sin conocimiento previo de fotografía, incluso sin sentir una necesidad de alfabetización visual.
Profe, ¿puede ser que se quedó sin audio el video? Ser estudiados en retrospectiva como representación social. No solo son responsables las intenciones del fotógrafo, sino la percepción hacia la importancia de la fotografía en la sociedad, independientemente de los temas tabúes de ser fotografiados que pueden asociarse a su empleo. Esto depende de la relevancia cultural que se deposite en ese producto, que cada vez es más cercano a todos a través de los medios de prensa y el arte. La fotografía pasa de ser un instrumento para la memoria al constituir una de las principales vías de comunicación, la cual ejerce funciones vinculadas a la de los valores, costumbres, registros, significados, símbolos, modelos, entre otros, que predominan en la cultura visual de la sociedad. Por eso quería hacer referencia a Sontag, que refiere el hecho de que cada sociedad discute y saca a la superficie en cada momento las imágenes fotográficas que le interesa mostrar. Se pudiera analizar entonces la transformación que ha imperado en su vínculo con cada contexto histórico y su uso común en un sinnúmero de actividades cotidianas, las cuales en un momento u otro no fueron fotografiadas con esa amplitud que se tienen ahora. Haciendo una recapitulación en referencia a un periodo de la historia, las imágenes desde su comienzo fueron manejadas exclusivamente desde una mirada masculina, también atentando en la existencia de otras miradas en que se incluye la participación de la mujer en este contexto, por razones evidentes relacionadas a la discriminación hacia la mujer en la historia, tal como refiere Onfray, historiadora del arte de la Universidad Complutense de Madrid. Hubo falta de interés a la hora de documentar su presencia en los establecimientos fotográficos, por los que se ha forjado la idea errónea de que las mujeres no habían sido partícipes de esta historia desde las primeras etapas. A diferencia de la historia de otros instrumentos, aparatos creados por el ser humano, según Jorge Pedro Sousa, profesor investigador portugués, no existe una historia de la fotografía, sino varias. Por tanto, quisiera referir sobre una parte específica de la historia de la fotografía en torno al rol de la mujer y cómo se fue desarrollando una nueva visión de las imágenes fotográficas a medida que se fue incrementando su participación en el ámbito de la fotografía. Y es importante contrastar los hechos desde un enfoque de género. La perspectiva o enfoque de género es imprescindible como herramienta para entender y contextualizar la información que se produce en distintos contextos, ya que su incorporación puede influir en la modificación de las estructuras patriarcales que afectan a las personas, así como personas adultas, mujeres, varones, colectivos LGBTIQ+, y la población de niños, niñas y adolescentes. Se hace necesario levantar obstáculos y discriminaciones que se han tenido durante décadas, aun cuando se han consolidado los movimientos y políticas por los derechos civiles humanos en la actualidad. En esta ocasión abordaré la transformación del rol de la mujer en la fotografía. Con la mirada hegemónica y absolutista masculina, se implantó un paradigma en el momento de hacer fotografía. Cada imagen fue conformada a través de una configuración visual compleja en que influyen preceptos de la vida social y cultural, mediatizados por esa visión en particular. A lo largo de la historia del arte, la mujer se mantuvo durante mucho tiempo en un rol que la invisibilizaba como creadora, ya que fue representada como objeto para deleite de la mirada masculina, desarraigada de ser sujeto para devenir el objeto. La fotografía no se separa de dichas definiciones, puesto que con el surgimiento de la fotografía publicitaria se dialogaba un nuevo consumo visual que reforzaba el hecho de que la mirada patriarcal ha sensualizado y objetualizado los cuerpos de las mujeres. Se despliegan de varias maneras como objeto visual de placer y no se les reconoce mayor voluntad excepto aquella de posar frente a una cámara para garantizar la utilidad de un producto que, como diría Natalia Campos, catedrática de la Universidad Autónoma de Occidente en Colombia,
Con el auge del desarrollo masivo de la cultura impresa relacionado con la democratización del medio fotográfico, se acentuó más aún la pérdida de control de las mujeres sobre su propia representación. De ahí pienso en el poder que tienen las imágenes fotográficas en reforzar estereotipos o de construirlos, que como había mencionado anteriormente, la creación de las fotografías está mediando la subjetividad de cada cual y la cultura de una sociedad. No es la misma experiencia o vivencia de una persona que fotografía su propia cultura que una persona foránea, por ejemplo, debe mediar un estudio profundo, en este último caso, junto a una empatía sobre la base de la escucha activa para poder comprender qué estamos fotografiando exactamente y seamos lo más fiel posible a la realidad de ese momento. Digo ese momento porque ningún contexto es estático y lo que se fotografió un año atrás puede que no se corresponda a lo que se fotografía hoy en ese mismo lugar o grupo dentro de esa sociedad. Las imágenes educan, ejercen poder sobre el espectador y de esa forma logran imponer modas, transformar normas de conducta y consolidar valores. Con la aceptación de la comercialización de la imagen de la mujer a comienzos de 1880 y la ausencia del control de la misma sobre su imagen, facilitó la implantación de códigos representativos altamente dañinos para la identidad de las mujeres, comprometiendo de este modo su influencia en la construcción de la sociedad contemporánea. Por tanto, vuelvo a recalcar la forma en que las imágenes fotográficas se convierten en armas que pueden corromper y deformar la visión sobre determinados contenidos y sobre uno mismo. Durante siglos disponen de contenidos que hablan sobre quiénes son las mujeres y cómo deben ser, en qué roles se deben situar, qué territorios vislumbrar, investigar, conquistar y cuáles son los espacios prohibidos, los lugares que no les pertenecen y las actitudes que no les definen. Poco a poco y de manera sistemática, las fotógrafas han generado estrategias para pasar de objeto de la imagen fotográfica a sujetas creadoras de ella, para así reeducar las miradas a partir de asumir la resistencia política y cultural ante la mirada hegemónica. Aparte del control evidenciado por los hombres de dicha actividad, en paralelo, las mujeres también creaban, pero bajo la cautela de los hombres. Dicha labor comenzó en el cuarto de revelado, siendo asistentes y finalmente encargándose de los estudios de fotografía para que los fotógrafos pudieran salir a trabajar. Se manifiesta entonces la presencia de una jerarquización de los roles en una misma actividad, en que los hombres creaban y las mujeres se encargaban de ejecutar las labores técnicas, lo cual era reflejo de la posición de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad durante el siglo XIX. Durante los primeros pasos en este medio no fueron debidamente acreditadas por sus fotografías, siendo las mismas atribuidas como obra de sus esposos. Por cuestiones de la época, tampoco las mujeres valoraban su propio trabajo, lo que pudo haber atentado hacia la conservación de los materiales provenientes de estudios de fotógrafas, teniendo peso sobre el desarrollo del estatus de la mujer fotógrafa en la historiografía. Hubo una ruptura importante en el ámbito de la fotografía luego de su nacimiento en Francia, donde tuvo su comercialización en Europa. Fue como en Inglaterra se concentró un grupo de pioneras de esta práctica, Anna Atkins, Constance Mundy y Julia Margaret Cameron, quienes fueron precursoras de una nueva expresión visual. Por otra parte, desde Suecia hasta Chile, no solo se multiplicaron los talleres de revelado, sino también los fotógrafos y las fotógrafas. Entre otras se puede mencionar Hilda Holland en Suecia, Amalia López Cabrera en España, Frances Benjamin Johnston, Dorothea Lange e Imogen Cunningham en Estados Unidos, Encarnación Ilostegui en Cuba, Natalia Baquedano, Katy Horna y Laura Álvarez en México y Amalia Ramírez en Colombia. Empezaron a salir de sus roles asistentes o abrir sus propios laboratorios, lo que permitió el esparcimiento de la mirada femenina en el arte de la fotografía. Además, Encarnación Ilostegui
Llegó a Cuba desde Galicia con su esposo Pedro Arias. Tenían desde 1847 un estudio en la calle O'Reilly, número 60, en La Habana Vieja. Fueron tiempos en que la calle O'Reilly fue testigo del inicio de la práctica del oficio en el sector femenino. Irostegui, además, aparece inscrita como la única mujer entre 15 retratistas al daguerrotipo reconocida en la relación de profesiones y oficios del Anuario Directorio de La Habana en 1859. Ya para finales del siglo, de los 212 profesionales de la fotografía, 7 eran mujeres nativas y una extranjera, entre los que se encontraba Ida Concha, Isolina Mesaga, Rosa Valdés, Clara García de Bravo. Cuando sus esposos fallecían, ellas continuaban con el oficio de la fotografía como negocio. Onfray refiere sobre la aparición de las primeras sociedades fotográficas en Francia o Inglaterra, al ser consideradas como sociedades amateurs, no prohibían el acceso de las mujeres, lo cual sorprende para su tiempo. Por ejemplo, la Photographic Society of London, desde su fundación en 1853, habían anunciado que las mujeres eran bienvenidas en calidad de miembros. Llegó un momento en que se evidenció la necesidad de mostrar nuevos planteamientos teóricos alrededor de la práctica fotográfica y la aparición de los enfoques de género como herramienta de análisis a las distintas prácticas visuales en actividades cuya base de trabajo es la imagen y todas las significaciones sociales vinculadas a la misma. Sería complejo resumir toda la iconografía empleada por las mujeres en sus retratos fotográficos, desde sus simbolismos hasta la amplitud de funciones sociales que cumplían. Es evidente que las mujeres se vieron influenciadas tanto por el fotógrafo, por el sistema en que se desenvolvían, Profe, parece que cuando mutea el micrófono se apaga el audio. de expresión desde el cual denuncian sus diferencias con el patriarcado y los abusos del mismo. Pronto se reconoce el arte feminista, proveniente de los estudios de género que sirvieron como marco general de referencias para los movimientos feministas, en tanto las demandas de las mujeres por la reclamación de sus derechos. Así ha constituido una postura consciente, representando una lucha en contra de la condición subalterna de las mujeres. Por tanto, se afianzaron la emergencia de fotógrafas feministas que realizaron trabajo desde otras perspectivas y posibilidades, también como proceso de construcción de miradas que interpelan la hegemónica. Cuando sus obras fueron visibilizadas, se propició un nuevo escenario para las fotógrafas que trascendió el espacio geográfico europeo, llegando a América a principios del siglo XX. La historia de la mujer en la fotografía y su imagen en la sociedad a lo largo de las épocas fue parte de mi inspiración para mi proyecto fotográfico de retratos femeninos I Have a Dream, que se apoya en la frase de esperanza que compartiera Martin Luther King el 28 de agosto de 1963, del cual se cumplieron 58 años recientemente. En el sentido de mi obra, me apoyo en su mensaje sobre los derechos civiles, para reflexionar sobre los problemas que las mujeres siguen enfrentando hoy en día en la sociedad, tal como lo sienten y lo han experimentado las mujeres retratadas y yo misma. Actualmente, continúa una visión homogenizada de la imagen de la mujer sobre lo femenino, cuando en realidad existe una diversidad de expresiones de la feminidad, no necesariamente en relación a la representación que los medios de comunicación masiva mantienen de las mujeres, aunque hay algunos espacios que han transformado esa única visión impuesta, pero no es suficiente. El proyecto representa las historias de varias mujeres con diferentes características referentes a la orientación sexual, identidad, color de piel, aficiones, profesiones, sueños y estilo de ser sí mismas. Se emplea un método específico para las sesiones fotográficas en que predomina el diálogo a través de 4 preguntas pilares vinculadas a la identidad de la persona, momentos felices y tristes,
así como sus aspiraciones, sueños, las cuales facilitan captar un retrato psicológico. La idea de realizar estas preguntas es que la persona ventile emociones y gestos por mediación de la comunicación extraverbal que no se lograría de la misma forma en un proceso que implicara una pose o búsqueda de pose de la persona bajo la influencia del fotógrafo o fotógrafa. Aunque no descarto la espontaneidad de captar retratos psicológicos en otro tipo de circunstancias, pero me gusta pegarme a este método por las emociones que también me hacen sentir detrás del lente, a diferencia de otro contexto. En este caso, solo se manejan las condiciones de iluminación y posición frontal hacia la cámara por las mujeres fotografiadas. En ese momento, quiero tener el menor poder posible en el vínculo fotógrafa-fotografiada, solo a través de mis preguntas. Y la consigna que empleo: cuando hables, mira al lente de la cámara como si fuera yo misma. Empleo esta consigna porque si mantienen su mirada en el lente, no solo sostienen la mirada hacia mí, sino también hacia el espectador de la imagen fotográfica, pactando un vínculo similar al que siento detrás del lente, pero que puede cuestionar y hacer reflexionar a las personas que contemplen estos retratos y su mensaje. Cada mujer retratada nos puede decir algo diferente, incluso a quienes no he retratado aún. Además de las fotografías que les muestro y forman parte del festival, ya sean de expresiones alegres o tristes, tienen otras versiones de las mujeres retratadas, porque también reflejaron el proceso de retrato a través del diálogo. Y lo que sucede es que también uno elige la fotografía con la que sienta más conexión, además que al culminar la sesión fotográfica hablaba con la persona sobre si se identificaba con su imagen en una u otra fotografía, también posibilitando su autoconocimiento en relación a sus emociones durante el proceso. Eso también agrega un requisito a la selección de las fotografías de esta muestra, ya que también cumple con los compromisos éticos con las mujeres retratadas. Como mujer y fotógrafa, intento consolidar el carácter reflexivo en mi obra en torno a las problemáticas del ser y su entorno. Por tanto, intento enmarcar un poco la empatía hacia el otro, así como la expresión de mis inquietudes y preocupaciones respecto al entorno natural y humano. Y esta idea se conectó a mi obra cuando comencé a estudiar fotografía. En ese momento fue un proceso más de autodescubrimiento, porque no tenía como tal ideas que me movilizaran en cuanto al mensaje de mi obra, sino que era un conjunto de ideas aisladas y me regía mucho por encontrar la composición y las condiciones estéticamente perfectas o correctas. Y en ese momento me centraba más en hacer fotografía en el sentido de inmortalizar hechos, pero no en transmitir un mensaje y construir una idea para expresarla al otro. Y fue durante mi experiencia con National Geographic Photocamp en el 2016, cuando estuvieron en Cuba, que empecé a conectar con la fotografía de otra manera, en cuanto a la empatía hacia la imagen y hacia la idea de que puede que fotografíes algo, y eso también es una forma de conectar entre diferentes culturas y visiones, ya sea desde distintos referentes. Desde hace pocos años también descubrí la conexión de la fotografía con la psicología, en el sentido del proceso que está mediando y que te hace sentir la creación fotográfica sobre uno mismo. Por eso mis pensamientos en torno a la fotografía me llevaban no solo a escribir o a reseñar lo que estaba sucediendo en la imagen, sino en cómo me hacía sentir, ya sea desde la prosa o los versos. Y es algo que me ha hecho ver la fotografía de forma diferente.
De hecho, los otros días leí un artículo en Big Projects de Mayra Gamarra que hacía una importante referencia sobre la importancia de poder discutir y pensar las imágenes de formas diferentes. O sea, ¿para qué la hacemos o qué la hacemos? ¿A qué contribuye? Y eso creo que es algo que también debemos reflexionar sobre nuestra propia obra y lo que estamos haciendo y el mensaje que estamos transmitiendo también, porque de cierto modo somos responsables de también generar información o formas de ver perspectivas a través de la fotografía de distintos hechos, más allá del mensaje que queramos compartir. Hay algo inevitable que se transmite en la fotografía y eso debe ser reflexionado, porque todos vemos cosas diferentes, pero también creo que desde uno mismo, desde el autoconocimiento y también otra persona desde lo que percibe, debe ser capaz de pensar más allá de lo que pueda hacernos sentir o no una fotografía, porque ahí también nos está hablando de nosotros mismos, ya sea como creador o como observador. Comenzaré con la segunda parte de la charla, que está vinculada a la fotografía terapéutica, y les haré un poco de historia. Tuvo sus primeros pasos en la psiquiatría, luego pasó a ser conocida como fototerapia, teniendo como variante la fotografía terapéutica, en que estaré profundizando. Fue a principios del siglo XX cuando se percibió la utilidad potencial de la fotografía como medio terapéutico diagnóstico de forma más amplia. Se contempló en los primeros años la aplicación de la fotografía en el ámbito psiquiátrico, teniendo como pioneros de esta técnica fotográfica al psiquiatra británico Cusworth Diamond y al norteamericano Thomas History Kilbride. Y de esta forma la técnica se fue expandiendo con rapidez, despertando el interés de determinados psiquiatras de la época. Más allá de las primeras experiencias descritas, la fotografía como vehículo del tratamiento se ha utilizado de diferentes maneras. Algunas psicoterapias de bases creativas la emplean como herramienta intermediaria para despertar los recuerdos olvidados junto a los sentimientos que le acompañan, para a partir de ahí profundizar en las vivencias pasadas, reelaborarlas y reinterpretarlas psicológicamente como parte del proceso psicoterapéutico. La fotografía como acto narrativo establece una relación entre la imaginación y la experiencia, siendo una herramienta de expresión potente para el paciente. Tanto las imágenes como la narración que surge de la misma intervienen en la construcción del sujeto, donde ocurre el encuentro del ser humano y su realidad. Las imágenes, al contener siempre información, siempre cuentan una historia que evocan pensamientos, sentimientos y vivencias con significado, elementos que a su vez juegan un papel importante en el contexto terapéutico. Fue durante la segunda mitad de los años 70 en que varios terapeutas en diversos lugares de Norteamérica, sin contacto aparente entre sí, se demostraron interesados en incluir fotografías en su trabajo clínico. Fue el ejemplo de Judy Weiser, que empezó a utilizar las fotografías en su trabajo con niños sordos, refiriéndose a la misma como fototerapia. Consideró en aquel momento la técnica más allá de la interpretación de las fotografías del cliente, más bien como vehículo expresivo con un objetivo explícitamente terapéutico. El esfuerzo enfocado hacia la fototerapia trajo consigo que se concretara finalmente la publicación del primer número de Phototherapy Quarterly en 1978, que constituyó un punto de mira como conducto expresivo de sus planteamientos y experiencias. En 1984, Judy Weiser divide dos procesos de la fototerapia. El primero comienza con los resultados producto de la conducta activa del cliente
ante el proceso de la fototerapia, y el segundo, el momento posterior, que conlleva reflexionar, comprender, asimilar y procesar emocionalmente los resultados alcanzados durante el proceso terapéutico. Fotografiar, en las circunstancias de esta técnica, connota la imagen no por la multiplicidad de significados que contenga, sino lo que la persona pueda recordar o evocar a través de la misma. Esto corresponde al hecho de que el contenido estético de la fotografía se traslada a un segundo plano, garantizando la fluidez del significado de la fotografía de quien participe en su observación. Por otra parte, vemos cómo Harcourt refiere a una serie de contextos en que el uso de la imagen fotográfica se puede describir. O sea, tenemos contexto de la psicoterapia, en que se emplea la fotografía en el banco de la psicoterapia, pero es a través de psicoterapeutas. Vemos los contextos sociales de salud y educativos, en que la aplicación de la fotografía con fines terapéuticos puede ser por profesionales de formación o experiencia en el empleo de esta técnica, como pudieran ser los psicólogos, trabajadores sociales, arteterapeutas, médicos, enfermeras, sociólogos, antropólogos. Entre los otros contextos, se encuentra la aplicación de la fotografía en otros campos que involucran a profesores, artistas, consultores organizacionales, facilitadores y aprendices. Vemos aquí cómo esta técnica puede recorrer distintos contextos y adaptados también a las circunstancias en que se vincule. Consolidando un poco la necesidad de conceptualizar los términos de fotografía terapéutica y fototerapia, tenemos que la fototerapia como tal se sitúa como terapia a través de la fotografía, la cual se enfoca directamente al tratamiento de un determinado trastorno o dificultad psicológica dirigida específicamente por un psicoterapeuta, quien conducirá el proceso terapéutico y de esta forma detectará la manifestación de determinadas emociones o recuerdos que se despierten de la contemplación del individuo y podrá dar otras valoraciones e interpretaciones a la imagen. Mientras que con el término de fotografía terapéutica se refiere a aquellas actividades de carácter fotográfico que nacen de la iniciativa o interés personal resultantes de algún tipo de desarrollo personal positivo, pero donde no se promueve un proceso terapéutico formal como puede ser la fototerapia, ni tampoco interviene un psicoterapeuta dirigiendo la experiencia. Se centra más en el proceso de creación fotográfica como resultado de iniciativas personales de autoexploración y expresión con potencialidad terapéutica, pero estas en sí no son su primer objetivo. Muestras de este tipo de encuadre son numerosas, donde la práctica fotográfica no es necesariamente cultivada ni reconocida explícitamente con fin psicoterapéutico, pero sin duda utilizada por muchas personas como vehículo de expresión y desahogo de inquietudes personales, así como refugio creativo frente a diferentes carencias o amenazas. También es importante no perder de vista que ambas prácticas, independientemente de su conceptualización, están dirigidas a provocar cambios positivos en los individuos participantes. O sea, la idea se centra en el tipo de formalidad que suponen en cuanto al proceso terapéutico. Bueno, aquí vemos las principales técnicas, según Judy Weiser, de la fotografía terapéutica, que también funcionan en torno a la fototerapia, las cuales son la fotoproyección o técnicas fotoproyectivas, los autorretratos, las fotos del sujeto tomadas por otros, fotos tomadas o conservadas por el sujeto y álbumes y colecciones fotobiográficas, las cuales estaremos dando ejemplo en las próximas diapositivas. En este caso, las técnicas fotoproyectivas ocurren cuando observamos cualquier fotografía,
O sea, es toda la información que nos remite en cuanto a emociones, sentimientos, pensamientos y recuerdos, los cuales nos evoca con solo mirarlas. Que como tal, esta técnica es la base de todas las demás y todas de cierto modo se vinculan a esta fotoproyección. Algunas de las preguntas que podemos tomar de ejemplo, y también les dejo esta imagen para que reflexionen al mismo tiempo en que les comparto las preguntas. ¿Qué veo en la fotografía? ¿Qué me gusta de la fotografía? ¿Por qué? ¿Dónde estoy yo en esta fotografía? ¿Qué emociones y sentimientos me despierta? ¿Qué me hace recordar? Incluso pudiéramos hacernos más preguntas con respecto a esta fotografía, pero forma parte de ese proceso introspectivo a partir de que podamos conectar desde lo que nos hace sentir. Otra de las técnicas son los autorretratos, que esto tiene que ver con la interacción con la propia imagen, cuando el sujeto tiene control sobre su creación. O sea, en este caso, el sujeto tiene el poder y control total para autodirigir todas las opciones en la creación de la imagen. Aquí quería hacer referencia a una de las precursoras de las primeras aportaciones de la fotografía terapéutica, que fueron provenientes de la fotógrafa Jo Spence, que en este caso utilizaba la fotografía como herramienta de visibilización, de representación y de curación de procesos personales y sociales, situando su producción visual en el contexto educativo durante los años 60. De esta forma se resaltó el poder de la fotografía en cuanto al encuentro psicoterapéutico entre fotógrafo y sujeto, autorretrato o retrato, vinculando la relación entre las imágenes y la identidad personal. Que en aquel momento, cuando Spence fue diagnosticada de cáncer, desarrolló una serie de imágenes durante el proceso de enfermedad que recopilaban sus vivencias como paciente y como persona. Y la esencia de estas fotografías se concretaba en una especie de diario autobiográfico en que empleó el autorretrato en diferentes variantes, abordando una mirada personal sobre quién era, lo que quería ser o sentía durante ese momento de su vida. De por sí, Jo Spence fue una figura muy importante dentro de la fotografía terapéutica. Cuando observamos los materiales vinculados a los autorretratos, vemos que confluyen conceptos como el yo personal o el autorretrato, las imágenes que a lo largo de la vida ha realizado la persona sobre sí misma, en que muestran una conversación gráfica entre la persona y el hecho de representarse a sí misma, y el momento que se capta visualmente queda plasmado como recuerdo real de uno mismo en el tiempo. De esta forma, como actividad terapéutica, puede corresponder a desarrollar una mayor autoconfianza en la persona, seguridad hacia el control de las emociones y una autovaloración adecuada de sí misma. Pero digamos, es todo un proceso de autoconocimiento. Y de esta forma quisiera que se hicieran las siguientes preguntas ante este proceso. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo queremos que nos vean los otros? Otra de las técnicas es las fotos del sujeto tomada por otros, que en este caso sería otra persona la que ejerce el control sobre la cámara. Y en este caso también pueden ser imágenes posadas o espontáneas. Sobre la base de la fotografía que tomamos es valioso preguntarnos: ¿cómo te sientes al ser fotografiado por alguien más? Tu comodidad depende de la persona que te fotografíe. ¿Por qué? ¿Cómo te percibe quien te fotografía? ¿Cómo me veo en las fotos que me toman? ¿Cómo quiero que me vean? Necesidad de empatía,
necesidad de sentir autoconfianza. Estas dos últimas preguntas son más en referencia a procesos que uno necesita en este tipo de circunstancias, si lo cree necesario o no. Y eso también forma parte de ese proceso introspectivo, aunque no seamos nosotros quien esté tomando la cámara y capturando las imágenes. También están las fotos tomadas o conservadas por el sujeto, sobre todo son aquellas que revisten un interés especial en la persona, incluyendo las realizadas por una tercera persona, pero que se conservan en una colección privada. Estas, bueno, suelen ser las fotos que con más frecuencia hacemos, y yo quisiera que nos preguntáramos también por qué fotografía este objeto, persona, lugar en específico, por qué es importante para mí esta imagen fotográfica, o sea, qué es lo que vi en esa fotografía que elegí y seleccioné, qué fue lo primero que captó mi atención, o sea, qué hizo que se movilizara algo en tu interior y dijera, yo quiero captar esta fotografía. Y creo que eso también debemos pensarlo, qué es lo que estamos fotografiando y si eso también nos identifica. Por último están los álbumes y colecciones fotobiográficas, que esto guarda en relación con aquellas imágenes conservadas de forma agrupada con un fin documental y narrativo de la vida personal, familiar y social del individuo. Que en este caso quisiera resaltar que el valor que se le confiere a estos álbumes no son ni las representaciones en las imágenes, cualidades artísticas o estéticas de la composición, ni el grado de similitud o realismo de los clichés, sino su dimensión pragmática, su condición de índice, de referencia, que plasma una verdadera huella física de personas singulares que han estado ahí y que guardan relación con quien hace la fotografía. En la investigación de Cafasso sobre imágenes en familia, refiere que la práctica fotográfica al interior de las familias, donde se recrean situaciones inmersas en la cotidianidad doméstica, son la materialización de las manifestaciones de cariño en dicho escenario de intimidad. La decisión de inmortalizar estos momentos cotidianos y significativos es una forma de manifestar cariño, es una forma de comunicar el anclaje de la valencia afectiva en las personas fotografiadas, no solamente un intento de apropiarse simbólicamente de quien se fotografíe. O sea, pensemos un poco hasta qué punto la significación o la intención que tenemos sobre las imágenes en la propia familia, qué fotografiamos de nuestra familia, qué momentos queremos inmortalizar. Y por eso quisiera que pensaran en estas líneas de pensamiento. O sea, el recorrido reflexivo por todos los vínculos propios y familiares, el contexto social de la familia, la identidad colectiva o propia, los ritos familiares y la construcción del propio álbum familiar desde la propia perspectiva. O sea, cómo resignificarías tu álbum de familia. Y creo que son puntos importantes que se deben tener en cuenta, tal como Cafasso en su trabajo propone un acercamiento a la elaboración social de las figuras simbólicas de la familia, a partir de las prácticas fotográficas que se realizan, para proporcionar herramientas para facilitar la discusión y profundizar en el análisis de las imágenes fotográficas desde un punto de vista no necesariamente terapéutico. Se han propuesto variados abordajes. Uno es este, en que se solicita que se observe la fotografía por una duración de 2 minutos, que el individuo haga una impresión global de la imagen
y examine los objetos por separado. Siguiente a eso, se divide la foto en cuadrantes y se estudia cada uno de ellos en búsqueda de nuevos datos. En este sentido, se pueden seguir varios pasos en relación a los aspectos que se incluyen dentro de la observación: conocimiento, interpretación e investigación de la imagen fotográfica, que creo que pudiera ser un buen apoyo cuando intentamos analizar una fotografía desde esta perspectiva. Por tanto, muchos de los teóricos hablan de que no se puede encerrar en una única metodología el empleo de la fotografía en terapia, porque es muy diverso. Para el estudio de estos documentos existe claridad en su utilidad terapéutica, porque las fotografías nos suministran información, porque nos permite especular y fantasear, siendo un instrumento de asimilación de las imágenes a través de uno mismo. En este sentido, vemos que el uso terapéutico de la fotografía se asocia también a diferentes enfoques de abordaje, yendo desde la arteterapia, presenciando la fotografía como un medio para el proceso creativo, hasta su empleo para acceder a variables emocionales, intrapsíquicas, traumáticas e inconscientes. Como medio narrativo, también configura como un elemento facilitador para la narración de otros significados y otras historias asociadas a las vivencias del sujeto, lo cual no deja de ser en todo momento un acercamiento hacia un conocimiento interior personal a través de la fotografía, tan significante como el individuo mismo. Actualmente, la fotografía terapéutica en Cuba, independientemente de que existan espacios que empleen la fotografía desde lo terapéutico, existe muy poco conocimiento sobre su metodología. Por eso, en aras de rescatar la relación entre lo teórico y práctico que se puede explotar a través de la fotografía terapéutica, elaboré junto a mis compañeros de trabajo en la Universidad de La Habana una asignatura electiva en que se abordan muchas temáticas vinculadas a la fotografía desde sus principios hasta llegar a lo más terapéutico. Así como otra experiencia que tuvimos recientemente vinculada a la Casa de la Poesía de la Oficina del Historiador, un taller llamado la Poesía por los senderos del psicoanálisis y la fotografía, en que se explotaba mucho la interdisciplinaridad que se podía percibir desde la poesía, el psicoanálisis y la fotografía, viendo un poco como una exploración introspectiva de los participantes con respecto a la fotografía y el significado que encontraban a través de su creación poética. En general, y bueno, en lo personal, siento que si se tiene una perspectiva más introspectiva o pensante, analítica, con respecto a la fotografía que hacemos y contemplamos, puede ser una vía también para nuestra propia expresión o satisfacción con ese arte, de encontrar una parte de nosotros y poder identificar y reflexionar en torno a nuestro propio autoconocimiento. Y bueno, agradezco mucho a todos los presentes y por acompañarme en esta charla. Gracias. Bueno, Jennifer, vaya charla que nos dejaste grabada. Yo tengo que ser sincero, hace más de 17 años que enseño fotografía y con tu charla tengo que ir a terapia. Nunca había pensado hacer terapia, pero ahora tengo que ir directamente a terapia. Porque realmente nos has dado una charla magistral. Agradezco tu
visión de haberla grabado para que de esta manera la pudiéramos compartir. Le voy a dar la palabra a Marta, que está bajo el seudónimo de Carolina, para que te pregunte algo. Perfecto. Hola Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo andas? Me quedó, no sé si me quedó una duda. Para empezar, la charla me pareció fantástica. Bueno, yo tengo una titulación que se relaciona mucho con la psicología. El enfoque que vos has dado me parece muy interesante, pero me ha quedado como que a mí personalmente, no es que a la charla le faltó. Yo quiero saber la relación del fotógrafo, el enfoque, o sea, terapéutico desde el tratamiento psicoanalítico, como le llamemos, o sea, de la fotografía usándola para que el terapista analice la actitud, la conducta del paciente. Yo me pregunto, ¿en qué medida la fotografía es terapéutica para uno mismo? ¿Cómo lo ves vos? Al final lo dijiste, ¿no? Pero medio como que me quedó un vacío ahí de la fotografía como enfoque terapéutica para el fotógrafo, no para utilizarla como terapia, sino para usarla uno mismo, como dijo recién José, el área terapia. Yo tomaría la fotografía si me sirve, no es así, ¿no? No sé si me entendés la pregunta. Sí. Bien, no voy a redundar más porque puedo marear. Bueno, yo ahí veo varias variantes. A ver, lo enfoqué como tal, como era una charla para mayormente profesionales de la fotografía o interesados. Lo enfoqué en un sentido desde la propia, como una fotografía introspectiva. Pero como tal, ¿no ven? Aquí sí se ha empleado mucho en dinámicas grupales el empleo de la fotografía, que bueno, ahí hago una distinción, la diferencia entre fototerapia y fotografía terapéutica, ya que la fototerapia sí sería un espacio más formal de atención psicológica y de psicoterapia como tal. O sea, sería un marco más estricto de que esté orientado específicamente en ese sentido. Pero la fotografía terapéutica sí llega a ser un poco mucho más amplia, porque pueden ser en muchos espacios, incluso dentro de la fotografía participativa de que habla Juan, se insertan muchas de estas prácticas de la fotografía terapéutica, que tal vez no está, como en muchas profesiones, aparece una categoría, un nombre, que en otra área profesional se lo dice de otra forma. Y en este sentido, bueno, existe ese empleo de fotografías terapéuticas dentro de la fotografía participativa. Y bueno, en el sentido de que estuve hablando durante la charla, de analizar la fotografía que hacemos nosotros mismos, es más bien en conocer hasta qué punto puede ser esa ser nuestra propia visión subjetiva sobre un fenómeno que mostremos a través de la fotografía y cómo eso también puede ser, o sea, lo que ponemos como una atención selectiva puede hablar también sobre nosotros mismos y nuestros propios problemas en cierto sentido, que queramos también analizar y que otras personas analicen a través de nuestra propia obra. No sé si en este sentido, bueno, se conecta un poco con la pregunta que me hiciste. Sí, sí, realmente esperaba escuchar eso, ¿no? Porque me quedó como un deseo de yo no soy fotógrafa, ¿no? Yo soy docente jubilada, pero te cuento, Jennifer, que amo la fotografía, José lo sabe y muchos del grupo, y bueno, por ahí soy muy literal, por ahí busco cosas borrosas, pero hasta qué punto, ya sé que me reflejo yo, pero cómo me sirve la fotografía para resolver conflictos personales. Me lo acabas de explicar y me quedó perfectamente claro. Muchísimas gracias. Realmente la charla es, como dice José, para escucharla, analizarla, debatirla en grupo, porque muy interesante la fotografía como terapia. Gracias. Cualquier otra cuestión, para seguir hablando del tema en otro espacio, me puede escribir o como prefiera. Perfecto. Y igual le digo a todos.
Cristina Escobar, Jennifer dice, bellísimo, muchas gracias. Ana Ibáñez, muy interesante el abordaje de la fotografía terapéutica. Soy fonoaudióloga y hace unos años usábamos los álbumes de fotos familiares en la rehabilitación de pacientes afásicos, los cuales tuvieron ACV. Aunque terminábamos todos llorando, era muy necesaria la actividad para que el paciente recupere su identidad. Lucas. Interesante. Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Buenas noches, Bien. Jennifer Alvin Betancourt. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo te escuché hablar sobre conexión de la fotografía con la psicología y que eso, digamos, te llevó a una mirada de la fotografía diferente. Mi pregunta es, ¿cómo la enfocabas? ¿Cómo la mirabas antes y después? Bien, Lucas. Yo sí. A ver, ¿te refieres al antes y después en relación a la foto? No, Claro, o sea, me voy a no contar. escucho Yo bien te escuché algunas hablar a partes. vos que dijiste sobre... Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha perfecto? Hola, Sí, hola. ¿Se Sí, escucha? se escucha, Lucas. sí. Perfecto. Bueno, en el video hablaba sobre la conexión de la fotografía con la psicología y que eso te llevó a mirar la fotografía de una manera diferente. Mi pregunta es, ¿cómo la enfocabas, cómo la mirabas antes y cómo lo hacías después de eso? Ya. Bueno, antes de encontrar ese vínculo de la psicología con la fotografía, lo veía más como un ente aislado, o sea, una formación en fotografía. Y en ese tiempo, bueno, no me había acercado más al estudio como sociológico o más social de la fotografía, lo que estaba significando, o como tal el trabajo de una idea específica a través de la fotografía. Un proyecto en que uno investigara fuentes con respecto a la temática y también que encontraba la forma de comunicarlo mejor a través de su propio mensaje. Y en el momento en que encontré esa conexión con la psicología, como que me remitió mucho a las técnicas técnicas de la percepción temática, que muchas veces usan como tal la observación de una imagen y a partir de ahí uno, el propio paciente, hacer sus propias interpretaciones de lo que observa. Y entonces lo sentí así un poco, bueno, que estoy fotografiando, qué es esta imagen que hice y qué es lo que quiero transmitir, o más allá de lo que quiero transmitir, a qué recuerdo, o sensación o sentimiento me remite. Y creo que era más en ese sentido que comencé a analizarlas desde lo que me sorprendía con respecto a lo que había fotografiado y cómo conectaba conmigo. Que bueno, en muchas ocasiones me gusta mucho hacer esto de como una especie de fotografía a la deriva, o sea, de ir con mi cámara después del trabajo o ir caminando y entonces encontrar como determinadas escenas que puedo fotografiar en el camino. Y eso a ver me remite a algo que como tal también habla de mí misma, de mi propia subjetividad. O sea, cosas inusuales que veo en la calle cuando camino y me detengo y fotografío. Y pienso que eso es como tal la forma en que me conecto con esa parte de seguir conectando lo que es mi propia subjetividad con la fotografía y es la conexión que encuentro. Es como si estuviera hablando de mí misma a través de la fotografía, aunque en un momento anterior, al conocer esta conexión, no lo supiera exactamente, estuviera en un plano inconsciente o, o simplemente, no sé, hacía fotografía por hacerla, por lograr esa composición correcta y no la analizaba de esta forma, desde una psicología social, clínica, en que me analizara a mí misma a través de la fotografía. Perfecto, Jennifer. Ahora le voy a dar la palabra a Cristina.
Hola, ¿se me escucha? Perfecto. Sí, pasa que no me anda bien Sí, la cámara, pero eh, más que nada agradecerte porque realmente he aprendido muchísimo, me encantó y sobre todo cómo nos enseñaste, o por lo menos yo que también estoy aprendiendo como autodidacta el tema de la fotografía, la visualización de la mujer, la mujer como artista, porque también en el plano de las artes plásticas pasó muchas veces que o sea, los espacios artísticos estaban, o sea, muy acaparados por los hombres y no es tampoco esto con rencor ni con odio hacia el otro género o lo que sea, sino que realmente es importante decirlo y creo que lo has hecho de una manera que, bueno, a mí me conmovió mucho, así que, bueno, agradecerte muchísimo y bueno, eso solamente quería compartir con ustedes. Un saludo desde Tucumán. Gracias, gracias. Cristina. Yo te quería hacer una consulta. Cuando vos hablas de la fotografía o la fototerapia como tratamiento, ¿cómo lo abordan ustedes desde el punto de vista de la psicología? O sea, en el sentido de que el paciente se autoexprese a través de la imagen, porque cuando vamos a la fotografía terapéutica, ¿no es cierto? Eh, digamos, vos estableciste las diferencias, pero al mismo tiempo también dentro de esa fotografía terapéutica, ¿no es cierto?, estaba como una evaluación propia que hacía el paciente a través de sus propias imágenes. Entonces ahí es donde hay como una juxtaposición para mí. Quería preguntártelo y a ver si me lo podías aclarar. Sí, bueno, el proceso de la fototerapia sí es un poco más formal, o sea, interviene más el psicoterapeuta durante el proceso terapéutico. Que bueno, esa es la diferencia marcada en relación a la fotografía terapéutica, que es mucho más libre en este sentido. Y también, bueno, muchos enfoques psicológicos, corrientes psicológicas, hablan mucho, que bueno, es de las que me siento más identificada, la psicología humanística y la psicología de la Gestalt, que hablan mucho del sujeto como resolviendo como su propia problemática desde sus potencialidades y desde su propia responsabilidad. Es en ese sentido como encontrarse a sí mismo y dar respuesta también a la propia problemática. O sea, hay como una responsabilidad más basada en como guiar al individuo hasta su propia respuesta. Y es un poco en ese sentido que, bueno, y también el enfoque que persigo como tal. Tal vez, bueno, otra persona lo pueda enfocar de otra manera, pero bueno, el resultado siempre se busca alcanzar un resultado positivo de cambio en el sujeto. Y a través de la fotografía es una forma de hacerlo de forma diferente sin forzarlo tanto a un momento formal de terapia. Aunque la fotografía terapéutica, repito de nuevo, que no tiene un fin terapéutico en sí, sino es como un objetivo secundario que se logra durante ese espacio y momento. Perfecto, perfecto. O sea, es la intervención en sí del terapeuta dentro de esa introspección que hace, por así decirlo, también el paciente. Sí, es que a ver, en la fotografía terapéutica sí pueden intervenir profesionales de otras áreas, es mucho más amplio, pedagógicos, pedagogos, sociólogos, y toda una gama de, bueno, personas transformadoras del espacio junto a los participantes, que transformen también su propia realidad, pero a través de la fotografía. Correctísimo. Le voy a dar la palabra a Silvana ahora.
¿Se me escucha ahí? Perfecto. No sé por qué no se me activa la cámara, pero por ahí. No, bueno, se me corta. Bueno, no, yo más que nada, hola Jennifer, quería comentarte que me llamó mucho la atención tu trabajo y lo conecté un poco con el mío, en el sentido de que, por ejemplo, yo en el año 2010 por ahí estuve haciendo fotografía de mi familia, pero yo nunca salía en las fotos, era siempre fotografía de mi casa familiar y todo eso. Luego de eso dije, pero ¿por qué nunca estoy yo en las fotos? Y al año siguiente o a un par de años siguientes empecé a hacer autorretratos en el ámbito de un taller fotográfico que estaba haciendo en ese momento. Y me llamaba mucho la atención porque las personas cuando veían el proyecto, cuando se estaba armando el proyecto, miraban mis fotos y decían como que yo estaba deprimida, como que yo estaba triste, y para mí no tenía sentido lo que me decían, porque la verdad que estaba en una toma de decisiones en ese momento, pero ahora con todo esto que estás diciendo, digo, quizás estaba pasando por algún momento intenso en ese momento, en ese instante. Y después de eso, me llamó mucho más la atención, porque después de eso dije, bueno, en este momento que ya me retraté yo, debería animarme a retratar a otras personas. E hice un proyecto donde yo también llamaba a las personas, esa persona iba y ese proyecto se llamaba ¿Qué es el amor? Y a esas personas yo le hacía unas 3 o 4 preguntas también y las fotografiaba en el instante que yo iba. Primero, o sea, no era en el instante, se hacía un par de fotografías, pero primero como que le hacía las preguntas, como que conversábamos, y ya en algún momento yo disparaba. Entonces, bueno, como que esas 3 cosas, y bueno, ya después de eso dejé ese proyecto, es un proyecto que me encantaría continuarlo. Llegué a retratar a 40 personas, hombres y mujeres. Y bueno, más que nada quería comentarte que encontré esta conexión con todo lo que disertaste ahora en este video, que me llamó mucho la atención y me gustó. Y la pregunta más que nada sería, porque hoy en día estoy haciendo de nuevo autorretratos, pero autorretratos más bien, a ver, ¿cómo decirlo? Más bien que no son autorretratos míos, es como que busco temas y los voy como volcando ahí, todo introspectivo, por supuesto, ¿sí? Quizás mi pregunta sería, ¿por dónde pensás vos? Bueno, te debería mostrar la imagen en realidad, pero me gustaría si en algún momento podía conectarme contigo para mostrarte un poco mi trabajo, y que podamos conversar. Y bueno, no sé qué sacás vos de esto que yo te comenté, si es que podrías como darme una devolución sin haber visto las imágenes, digamos. Bueno, sí veo como tal que tuviste un recorrido, o sea, de autoconocimiento con respecto a la fotografía que hacías. Y bueno, creo que esto igual se conecta mucho con las técnicas de fotografía terapéutica. Pero a su vez, bueno, ha sido de lo más hermoso que hayas llegado allí por todo el camino y como pensando sobre tu propia obra al respecto a medida Claro, que ibas pasando de un proyecto a otro. claro, quizás esa sería la pregunta. Quizás nosotros como fotógrafos no nos damos cuenta que es terapéutico, digamos. Quizás esa sería por ahí iría la pregunta. ¿Qué tanto es terapéutica la fotografía? Bueno, yo creo que eso depende de uno mismo, qué tanto terapéutico sea, porque también se debe conectar mucho con lo que uno está haciendo y también con los pensamientos que tenemos cuando hacemos esa fotografía, cuando la analizamos, cuando lo vemos desde un punto de vista introspectivo. Porque si lo hacemos si hacemos la fotografía y no llevamos a cabo este proceso, bueno, no llegaríamos como tal a pensarla de esa manera.
O sea, todo comienza por el primer paso y lo veo un poco más en ese sentido de que cada cual a su tiempo y cada cual decide qué tan intenso puede ser ese vínculo desde lo terapéutico, más desde lo introspectivo para llegar a esa base terapéutica. Porque como mismo existe, también hay muchas manifestaciones que son vistas desde un punto terapéutico, o sea, todas las manifestaciones artísticas como tal. Pero bueno, en esa medida también está mucho en cómo uno quiera que sea ese proceso para uno mismo. Bien, bueno, muchísimas gracias, la verdad, un placer haber visto tu charla y conocerte. Muchas gracias. Vale, gracias a ti. Marta, A mí me quedó en el tintero una cosa, una relación entre lo artístico y lo terapéutico. O sea, yo, según José Hacernos saco fotos de los 13 años, tengo 71. Repasé con tu charla la primera foto que hice allá por los años 60, a la última que hice esta tarde. Yo tengo miedo que por querer usar la foto desde lo terapéutico, hablo hablo en la postura del fotógrafo, se pierda un poco lo artístico. ¿Cómo relacionamos esto que uno que va a hacer la foto? Yo repaso toda la foto y digo, por algo hago siempre lo mismo, o por algo siempre, en fin, colores, no colores, blanco, negro, qué sé yo. Pero me quedó en el tintero esa relación donde existe el arte y lo terapéutico. La charla es espectacular para reflexionar y para pensar. Muchas gracias. Vale. Bueno, en este sentido quería hacer referencia a la psicología del arte, que bueno, tiene dos vertientes, que está desde un punto de vista del diagnóstico, la intervención desde el arte, de una forma como no vinculada a una manifestación artística como tal, y está la otra parte de la psicología del arte que está vinculada a cómo se comunica y consume ese arte. Y bueno, con esto quería hacer referencia que independientemente de que uno haga una fotografía para pensarla desde lo terapéutico, está la base de lo artístico. O sea, una fotografía puede ser artística y a la vez terapéutica, pero también en el desarrollo, dentro de esa misma manifestación artística, o sea, del desarrollo ya sea técnico, de estético, que también conjugue a su vez con el mensaje que se quiera transmitir desde lo artístico. Y en este sentido, bueno, se conecta con una parte de uno mismo a través de lo terapéutico. O sea, no necesariamente una fotografía puede ser solamente desde lo terapéutico. Puede que uno, por sinergia, comience a hacer una fotografía, o sea, no tenga conocimiento de una base sobre fotografía, pero sí comienza a hacer fotografía para hacer ejercicios desde lo terapéutico. Y entonces, bueno, esto conlleva a su análisis personal, pero bueno, tal vez en ese momento no sea considerado arte, pero en el mismo desarrollo, tanto del conocimiento de la fotografía como de su propia introspección de lo terapéutico, puede llegar a hacerlo si es su interés de que llegue a hacerlo, que llegue a tener ese desarrollo tanto entre los dos sentidos. Pero bueno, un arte en sí mismo, una manifestación de arte, bueno, de fotografía, como estamos hablando ahora, habría que ver que hay más allá de la fotografía que se muestra en ese plano artístico, que el autor se cuestiona o piensa con respecto a ese arte. O sea, ahí estaríamos hablando de, más allá de su mensaje, también desde el punto de vista terapéutico y psicológico que hay detrás de ese arte. Pero creo que ahí se intencionarían como tal preguntas con respecto a su obra para conocer esa distinción entre el arte que creó y la introspección que puede generar el análisis de su propio arte. O sea, creo que no se separan en sí, se ven como punto de vista independientes, sino que lo terapéutico es parte del proceso. No funciona como algo independiente, sino parte del proceso de cualquier creación artística.
Y creo que, bueno, ahí está, sí, yo creo que debería verse desde esa base. Y no sé si con esa como tal... Sí, me contestaste, perfecto, perfecto. Gracias. Perfecto, Jennifer. Bueno, Jennifer, sabemos de tus tiempos, sabemos de las limitaciones, realmente y fundamentalmente como el director general del festival estuvo conectada Paula García, quien es la directora artística también del festival, me pidió que te salude en su nombre, pero bueno, ella está trabajando en estos momentos. No nos queda otra cosa que agradecerte, que invitarte a que sigas participando en la medida de tus posibilidades de lo que todavía resta y queda del festival y las charlas que aún quedan. Así que nada, agradecerte en el nombre de los presentes, también de los ausentes, porque seguramente esta charla después cuando la colguemos en el canal de YouTube va a dar mucha tela para colgar, así, para cortar, perdón. Así que nada, los agradecimientos en el chat están obviamente a la orden del día. Dice, María dice, muy interesante el encuentro en un curso de estética y estilo fotográfico durante varios meses desarrollando un trabajo a través de las imágenes fueron saliendo, entre comillas, las sensaciones y emociones generadas por la pandemia. Alejandra dice, muchas gracias Jennifer, realmente me llevaste a reflexionar y tener una mirada mucho más compleja sobre la fotografía. Excelente charla, te felicito. Marta, muchas gracias, muy buena charla. María, tendremos el email de Jennifer. El email de Jennifer está puesto en su obra, o sea que lo pueden, vayan y busquen en Facebook y en Instagram las publicaciones de Jennifer y van a ver que está allí puesto el email de ella. Pero si quieres, Jennifer, escribirlo y dejarlo en el chat, no hay ningún problema. Marta dice, bueno, te esperamos en Tucumán. Estamos acá a la vuelta de la esquina, así que puedes venir mañana mismo, no hay ningún problema. Podemos hacer una colecta, José, y le Sí, por supuesto. colaboramos. Sería hermoso que venga. Hay problemas con COVID. Acá hay muchos vuelos limitados. Pero bueno, en otra ocasión sí me gustaría, como tal, compartir con ustedes, bueno, en la tan esperada comunicación cara a cara que se quiere mundialmente. Bueno. ¿Puedo preguntar algo, José? Sí, por favor. ¿Es posible de que dentro del festival, fuera del festival, porque es interesantísimo la temática, interesantísima, que incluya una charla psicoterapia, fotografía B? Esta es la A, que haya una B, Sí. una continuidad, ya que Bueno, ella no puede venir. Sí, Yo no- lo hablamos. Sí. No sé, ¿Por qué yo, no? es una inquietud, ¿no? Yo no vivo, yo no puedo viajar donde estoy radicada, que es en el sur, por la pandemia, así que te entiendo. Pero sería muy interesante, José, que Jennifer nos diera otra charla, siempre y cuando se pueda, de su tiempo, etcétera, 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 etcétera. Gracias, Jennifer. Si Dios y la Virgen quiere, esperamos que en el 2022 tener a muchos artistas del extranjero. Ya para este 2021 ya había muchos compromisos, incluso de gente de Estados Unidos, de Rumania, de diferentes partes que querían venir, pero nos parecía con Paula, que ahí la veo conectada nuevamente, nos parecía una imprudencia pedirles que vengan para que las obras a lo sumo pudieran estar colgadas en una plaza. No nos parecía lo correcto, pero tenemos la gran esperanza de que en el 2022 esta pandemia ya
esté, no sé si superada, pero por lo menos nos permita movernos un poco más libremente y que vengan muchos fotógrafos amigos que estamos haciendo a través del festival a compartir con nosotros en este Tucumán, en esta Argentina tan grande, tan hermosa y bueno, obviamente tan linda para recorrer. Paula, ¿algunas palabras? No sé si está Paula con micrófono disponible, pero por las dudas, ahí estamos. Se acaba de cortar la conexión. ¿Ven lo que les decía? O sea, la tecnología nos acerca y por ahí también nos aleja un poquito. ¿Alguien más que...? Ahí está Paula nuevamente. No, sin micrófono. Está sin micrófono, Paula. Dios mío. Aquí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, es que estoy desde el teléfono y no lo sé usar bien, porque no pensaba que había solucionado la computadora, pero no, la vinieron a buscar hoy de nuevo. Bueno, primero agradecerle a Jennifer por, bueno, regalarnos un poco de su tiempo, agradecerles a todos los que están conectados, y bueno, los invito a seguir disfrutando de todas las actividades que tenemos preparadas para ustedes, que son muchas todavía. Como irán viendo, se va cargando en las redes muchísimo contenido y bien, bueno, Dios mediante, esta semana capaz que ya podemos darle de alta a la página web, así que los vamos a mantener informados. Lo que acaba de decir Paula da pie justamente cuando ya esté la página está, pero todavía no está cargado todo en la página. Pero, digamos, más allá de que queda todo en el Facebook, que queda todo en el Instagram, que queda en el canal de YouTube, al ir a visitar la página uno va a poder ir a contacto, va a poder ir a blog, va a poder ir a... Bueno, quiero ver el trabajo de Jennifer, me voy y la busco en el dossier y veo el trabajo de Jennifer y así de cada autor. Entonces va a resultar mucho más fácil que ahora ir a buscar dónde estaba el trabajo de Jennifer. Por eso se los acabo de poner al mail de Jennifer para aquellos que se quieran conectar con ella. Bueno, de mi parte, mil gracias. Dejo que Paula cierre la comunicación, agradecerles a todos y a invitarlos a que el martes que viene, obviamente tenemos una nueva charla con Rafael Boto, nos toca, Paula, ¿no es así? Así es. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna apreciación, alguna duda, alguna pregunta, y bueno, si no, obviamente cuando esto esté colgado van a poder dejar sus preguntas ahí en las redes o por mensaje privado, y bueno, se las haremos llegar a Jennifer. Jennifer, tu despedida. Sí, bueno, quiero agradecer a todos los presentes, todas las preguntas que fueron muy interesantes. Y bueno, está mi correo ahí para quien quiera contactar y seguir hablando sobre el tema. Y bueno, son bienvenidos. Bueno, gracias por la oportunidad y tener este momento de charla con respecto a esta temática. Vamos, todos vamos a ir a Cuba. Perfecto. Si Ojalá, Marta. Yo me voy el 14, voy a Calafate. Yo me voy al glaciar Perito Moreno, yo vivo ahí. Así que el que me quiera seguir al glaciar, el 14 me voy. Nos lleva todo el Calafate. Nos vamos mira Jennifer, de Cuba a prácticamente al fin del mundo, a Tierra del Fuego. Casi. No. Es Río Gallegos, es Santa Cruz, ya sé. No la hagas enojar. No me la cambia la flor. Jennifer, yo tuve la suerte de conocer tu país y realmente me gustaría volver, pero bueno, a Gata me dejan irme de Tucumán a Calafate, así que muchas gracias y me callo. Muchas gracias, muy bueno. Igual, cualquier momento en que visite me contactan y deja una vuelta. Bueno, tenés mi casa, acá en Tucumán tenés mi casa y en Calafate también tenés para que yo te ofrezca alojamiento, así que por lo menos alojamiento y comida
Sí, muchas Bueno, gracias. Bueno, Muchas gracias a todos y los esperamos el día martes con Rafael Boto desde Uruguay, fotografía comercial. Gran abrazo y hasta el próximo encuentro.